Pues un saludo a todos y a todas nuestros compañeros de Fe y Alegría y otras obras también que forman parte de este itinerario formativo en la gestión ignaciana de la misión. Me han pedido pues compartir una experiencia con ustedes. No pretendo ser ningún experto, ni mucho menos, simplemente trasladar una experiencia, un testimonio de vida donde hemos ido aprendiendo, muchas veces aprendiendo desde los errores, desde los fracasos y algunas otras también desde los aciertos, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, quisiéramos compartirles una experiencia de un laico en la ciudad de Guatemala, en una obra de la Compañía de Jesús, el Liceo Javier, y cómo vemos este tema de la gestión de los recursos, cuál es su utilidad para la misión, cómo el uso eficiente, eficaz y con mirada nos permite ser fieles y abonar a esta misión. Para el efecto, pues, me valgo de algunas diapositivas que puedan ilustrar de alguna manera algunas ideas que quisiéramos ahondar en el tema. En principio, yo quisiera compartirles justamente esta visión de la gestión de los recursos. Dentro de la iglesia, dentro de la Compañía de Jesús, los bienes son temporales, ¿verdad? No son permanentes. Es esos bienes temporales que finalmente no son nuestros. Se nos ha delegado por responsabilidad, por circunstancias, y debemos administrarlos siempre buscando el bien común, el bien de las personas, siempre buscando, como diría Ignacio, el bien mayor. ¿Dónde, cómo y con quién tenemos que abonar para el uso de estos bienes? Así que yo diría que un tema importante que debemos tener en cuenta, ustedes que tienen responsabilidades también de organizaciones, de movimientos, de proyectos, pensar siempre el bien común, dónde se beneficia a las personas, y la persona es el centro, la centralidad, el fin último de todas estas gestiones. Para el efecto, intentaré abordar 4 ideas básicas en estos minutos que ustedes las ven en pantalla. Quizás hacer en principio una diferenciación entre qué es administrar y qué es gestionar, que no es lo mismo, pero es igual, diría Silvio Rodríguez, ¿verdad? Es decir, administramos, ¿sí? Pero el objetivo no es administrar, sino gestionar, y cómo la administración se convierte en parte de esa gestión. Un segundo punto, una segunda idea es qué es lo que gestionamos, para qué y fundamentalmente para quiénes. Eso me parece que es una brújula, un norte, una mirada que debe siempre estar intentando no empañar. Otro punto, otra de las ideas es algunos principios que nos parecen que pueden nutrir la gestión de los recursos. Ustedes seguramente tienen muchísima experiencia y todos aprendemos de todos. Esto, como yo repito, es trasladarles una experiencia que en algunos minutos pueda convertirse en un bagaje más para su trabajo como directores, directoras, como administradores, etc. Y terminar pues esta exposición con algunas sugerencias claves que no son técnicas, sino que son de mirada, que a mí me parece que lo más importante en la gestión de los recursos en una obra de la compañía es la mirada, la actitud, la voluntad y el trabajo colegiado que en unión de ánimos podamos ir trabajando. Dicho esto, entonces, desde estas 4 ideas, parto de lo siguiente: ¿qué es gestionar y qué es administrar? Ustedes lo tienen en pantalla, pero voy a sintetizarlo de la siguiente manera. La gestión de una obra para los que son educadores es, de alguna manera, compararlo con las zonas de desarrollo próximo de Vygotsky, la zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próximo. Es decir, lo que tenemos y hacia dónde queremos llegar es lo que se gestiona, esa brecha entre una línea base, entre lo que tenemos actualmente, pero dónde ponemos la mirada, a dónde va nuestro plan estratégico, a dónde nos piden las preferencias apostólicas universales que lleguemos
hacia ahí, ese espacio, esa brecha entre lo que tenemos y lo que queremos alcanzar, a eso le vamos a llamar gestión. Lo otro es administración. Lo otro es cómo los recursos que necesitamos para llegar del punto A al punto B, pero en un proceso ascendente, necesitamos la administración y es valiosa. Los procesos, el uso eficiente de los recursos, las auditorías, es decir, todo eso es un elemento clave en la gestión. Administrar es eso, tratar de hacer eficiente lo que tenemos, lo que se nos ha dado, pero gestionar rebasa por mucho lo que es administrar. De tal suerte que, sintetizo con esto, necesitamos la administración, necesitamos el buen uso de los recursos, el uso inteligente, el uso óptimo de los recursos para que la gestión de un proceso, de un proyecto, de un plan, de una política, nos permita llegar desde donde estamos hacia donde queremos llegar. Espero ser lo suficientemente claro en esto. Entonces, administrar y gestionar no es lo mismo, no, claro, pero la gestión necesita de la administración, ¿sí? Pero la administración sin gestión, sin alcanzar una mirada alta, se puede perder en procesos burocráticos, en mirar el árbol y no mirar el bosque. Entonces, yo les invito a que, ponderando en su justa dimensión la administración de los recursos, pongamos la mirada en gestionar. ¿Y qué significa gestionar? Saber a dónde vamos. ¿Qué significa gestionar? Tener ideales altos, grande en el soñar y concreto en el actuar, nos diría Ignacio. Entonces, ¿hacia dónde queremos llevar nuestras obras? ¿Hacia dónde queremos llevar las obras que nos han sido delegadas y que en este momento asumimos la responsabilidad de gestionarlas y también de administrarlas? Pero si nos quedamos en la administración, esta administración no nos va a permitir avanzar, en tanto que la gestión, partiendo de lo que tengo hacia dónde quiero llegar, ahí avanzamos. Y una eficiente, clara, transparente y moderna administración nos va a permitir llegar a gestionar ese proyecto, esa mirada, eso hacia donde todos queremos llegar. Y evidentemente esa gestión no es solamente en un punto individual o segmentado. Ustedes saben perfectamente que hay tres principios, tres orientaciones que la Congregación 36 nos pide. Uno es el discernimiento, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, que no es discernimiento personal ni individual, sino es el discernimiento en común, las conversaciones espirituales. Entonces, ese discernimiento nos permite de forma colegiada, en unión de ánimos, gestionar la obra, hacia dónde queremos llegar. Pero eso no sería suficiente si no colaboramos, es decir, trabajamos juntos, trabajamos juntas, nos corresponsabilizamos de esa misión, como laicos, laicas, jesuitas, laicos, religiosos, laicos, etcétera, podemos de forma hermanada avanzar para lograr esa gestión. Es decir, en esta colaboración nos permite ir pensando en un trabajo en red que con otras obras, con otros sectores, con otras provincias, con otras conferencias, con la organización civil, con sectores de la iglesia, podamos ir haciendo redes de colaboración, partiendo de un discernimiento hacia dónde pide Dios que podamos ir caminando. Sintetizo entonces este punto. Administrar está muy bien, ¿sí? El uso eficiente y eficaz de los recursos, pero gestionar se requiere una mirada que sea una mirada en discernimiento, en colaboración y en trabajo en red para ser más eficientes, más contundentes en esto. No me detengo en esto, voy al siguiente punto. ¿Cuál es el fundamento básico de una gestión de una obra de la Compañía de Jesús? En principio, debiésemos considerar, más allá de la iglesia, los objetivos de desarrollo sostenible. Naciones Unidas, ¿qué nos está pidiendo en esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Hacia dónde se visualiza el mundo de cara al 2030? Y recuerden que el objetivo 4 es una educación de calidad,
que ya tomaremos un poquito de eso. Por ahí también pueden ser orientaciones de mundo, hacia dónde se pretende que la humanidad camine. Pero ya más dentro de nuestros ámbitos es basarse en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es muy clara en el uso de los bienes, en el fin de los bienes, y que al final nada es nuestro, ¿verdad? El Evangelio nos dice, pero ni un pelo es nuestro, todo nos ha sido dado. Y entonces, si todo nos ha sido dado, si nada es nuestro, simplemente somos administradores de esos bienes. Pero para efectos de esta plática, no nos conformemos con administrar los bienes. Animémonos a gestionar los bienes, las ideas, los proyectos que pretendemos. Desde esta perspectiva, vamos entonces a cuál es la inspiración desde nuestra espiritualidad ignaciana para gestionar una obra. No olvidarnos de los fines y los medios. Una obra usualmente es un medio, pero el fin no es la obra. El fin es que la obra, como un proyecto apostólico, en este caso, en el ámbito educativo, pueda aportar a la dignificación del ser humano, pueda aportar aquello que hoy la Compañía de Jesús nos pide, ¿verdad? Mostrar un camino hacia Dios, caminar con los vulnerados en su dignidad, acompañar a los jóvenes en un futuro de esperanza, cuidar de la casa común. Finalmente, entonces, el medio es la obra, el medio es el proyecto, el medio son los recursos, pero el fin está claro que es la dignificación del ser humano, en una reconciliación con Dios, en una reconciliación con los otros, en una reconciliación conmigo mismo, en una reconciliación con la naturaleza. Y entonces, hay que tener cuidado de no caer en la tentación de las teorías económicas. Teorías económicas muchas veces que ponderan la eficiencia y la eficacia como criterio de éxito y no la dignificación del ser humano. Y esto es, somos susceptibles de caer en ello, ¿sí? Con tal de ahorrar recursos, de optimizar los recursos, de que los centavitos que vamos teniendo puedan tener mayor éxito, nos olvidamos del destino. Es decir, el destino final son las personas, de tal suerte que el dinero como un recurso más solo es un medio. Pero recuerden, el fin último es la dignificación del ser humano y en consecuencia el abono al reino de Dios. Entonces, desde nuestra propia inspiración, no perder la mirada. ¿Cuáles son los fines y cuáles son los medios? Cuando hablábamos del derecho universal a una educación de calidad, y que Fe y Alegría lo trabaja estupendamente bien, nos debemos enfocar dentro de esta gestión de los recursos a lo que la CEPAL nos está pidiendo. Y este libro que ustedes seguramente ya conocen, que ha sido editado por la CEPAL a través de EduRed, el DUEC, el Derecho Universal a una Educación de Calidad. El DUEC es un cuerpo doctrinario, evangélico, filosófico y práctico de cómo podemos, a través de la gestión de las obras, poder ofrecer una educación para todos y para todas, pero con calidad. Entonces, cobra sentido. ¿Para qué gestionamos? ¿Para quiénes? Pues estamos gestionando para que la educación sea universal y sea de calidad. ¿Y para quiénes? Pues para las personas que más lo necesitan, para las personas que puedan crecer y encontrar en la educación un medio por el cual ir avanzando. Entonces, en la gestión de lo que se haga dentro de la obra, no olvidar, ese es como el horizonte, nuestro punto. Y evidentemente ustedes tienen una visión y misión de Fe y Alegría y de otras obras que están en este proceso. Y entonces el punto, como una sugerencia y desde una experiencia personal, que es lo que intento trasladar en estos minutos, es no perder de vista hacia dónde va el barco, no perder de vista dónde es la hoja de ruta, cuál es la brújula, cuál es el norte, cuál es el horizonte, en dónde tenemos que poner la mirada. Estamos claros que la responsabilidad de gestionar una obra muchas veces nos consume, nos rebasa, y muchas veces podemos estar pensando en resolver los problemas de hoy, de la semana próxima, pero podemos olvidarnos
de esa mirada de distancia, de esa mirada de horizonte. Y entonces, como una sugerencia personal, les diría, tiene que tener claro todo el tiempo, todos los días, 24/7, hacia dónde va el barco. Y sobre esa vía, entonces actuar en consecuencia. Entonces, en este caso, la visión y misión de Fe y Alegría puede y debe alimentar cada una de las acciones que ustedes emprendan, cada uno de los recursos que ustedes inviertan, cada uno de los proyectos que ustedes promuevan, hacia dónde van, hacia dónde van. Y cuando digo esto, me recuerda en una locución del padre Adolfo Nicolás, cuando era general de la compañía, y hablaba de la jirafa, que en algún centro educativo del África tenían como imagen la jirafa. Y le llamó la atención y les preguntó a los educadores que estaban en esta obra en el África, ¿por qué la jirafa? Y la respuesta fue muy linda y muy inspiradora, y me parece que viene al caso del tema de la visión y misión de Fe y Alegría, el caso de la gestión de los recursos. La jirafa es el ser vivo que tiene la mirada más alta y el corazón más grande. Y yo les invitaría a intentar ser como jirafa, ¿sí? Tener la mirada más alta, ¿sí? Hacia dónde queremos poner nuestros ojos para gestionar lo que tengamos que hacer para llegar a eso, y el corazón más grande para acompañar, para cuidar, para proteger, para empoderar a las personas. Otro punto de este elemento de qué gestionamos, para qué y para quiénes son tiempos, lugares y personas. Eso ustedes lo saben perfectamente bien. No será lo mismo una obra en El Salvador que una obra en Honduras, aunque tengamos muchas similitudes, nuestro ADN es el mismo, pero las circunstancias son diferentes. No será lo mismo una obra en Quiché que una obra en Zacapa, en Guatemala, por ejemplo. Entonces, respetar también esto, cómo gestionar una obra partiendo de las características, de los contextos, de la composición del lugar, nos diría Ignacio, ¿verdad? ¿Cuál es esa composición del lugar? Entonces, gestionar una obra implica también eso, visualizar, olfatear, ver, escuchar, la aplicación de sentidos, ¿verdad? Ustedes, las personas, la idiosincrasia, los niveles de condiciones materiales de la gente. Entonces, como una sugerencia en la gestión de los recursos, considerar mucho que no todo es para todos, ¿sí? Y que si bien hay un denominador común, parte del olfato, del tino, del sentido común nos dice que no podemos hacer lo mismo en todos lados. Las recetas tenemos que ir acomodándolas a estos, siempre cuidando de las personas. Y otro tema importante que les invito en esto de qué gestionamos, para qué y para quiénes, es revisen el presupuesto de sus obras. Revisen ese presupuesto y establezcan porcentajes. ¿Qué es o a qué se le está dedicando más recursos? A la parte administrativa, a la parte de formación, a la parte de inversión, a la parte de ahorros. Revisen dónde están puestos los énfasis, porque ahí está puesto el corazón de la obra. Yo podría decir que la pastoral es muy importante en el Liceo Javier, que es donde yo me desempeño, pero si vamos al presupuesto y la pastoral recibe un porcentaje mínimo, pues es una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué porcentaje de los recursos que tengamos, sean muchos, medianos o pocos, estamos dedicando a lo realmente importante? Y eso nos debe invitar a una reflexión: ¿dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Dónde estamos poniendo nuestros recursos? Y entonces, el tanto cuanto que nos habla Ignacio. Paso al